Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de plena libertad de expresión, de debate y de reflexión de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Están surgiendo o agravándose muchos problemas sociales, en cascada diría yo. Ya hablamos hace poco de la cuestión de las tarjetas de crédito. Ahora vamos a presentar otro problema complejo, pero también de hondas repercusiones sociales, que es el tema de la tarjeta, de la cartera vencida, de la vivienda, fundamentalmente Infonavit. Yo haré una breve introducción, porque hace tiempo, debo decirlo, que le he perdido la pista a las variantes que ha tenido el tema de Infonavit. Yo hablaré un minuto de su creación. La Ley Federal de Trabajo de 1970, en pago un poco a los servicios del sindicalismo en la crisis del 68, concedió derechos colectivos a los trabajadores sobre materias que no existían. Uno de ellos era el cumplimiento del mandato constitucional de dar vivienda a sus trabajadores, pero letra muerta, porque no había manera de pedirlo. Entonces los sindicatos lograron que fuera exigible vía simplemente la huelga. Entonces, claro, en aquel sistema sindical antiguo era un arma más de los sindicatos, no digo para bien de los trabajadores o para bien de ellos, porque lo metían en la negociación y podían sacar otra cosa, podían sacar otro tipo de prestaciones, etcétera. No necesariamente el arma de la huelga iba a servir para que tuvieran miedo a los trabajadores, porque además hay muchos tamaños de empresas y no todas podían comprar vivienda. Por otra parte, el Banco de México había venido trabajando en un fondo, paralelo a Fonatur desde los años 60, la idea de un fideicomiso donde hubiera aportaciones para tener una masa de recursos que pudiera darles crédito a los trabajadores. Por un lío del gobierno, me tocó mediar en ese asunto y nosotros concebimos una especie de instituto de seguridad social, en donde las aportaciones de las empresas fueran a formar ese fondo y con esa masa de recursos pudieran hacer crédito a los trabajadores. Desde el principio se plantearon problemas, sí iba a ser construido por los sindicatos, hubo muchísima corrupción, pero también del lado del sector empresarial, sí iban a tener derecho preferente las organizaciones de la CTM, sí se actuara entre los trabajadores, tenía una doble, digamos, autoridad, de un lado la Secretaría de Hacienda, de otro la Secretaría del Trabajo. Cuando yo salí de estos asuntos, el problema ya se había agravado muchísimo, porque la construcción de la mayor parte de las viviendas estaba en manos de los ingenieros y arquitectos, hijos y sobrinos de los líderes sindicales, pero también había en colusión personajes del sector privado que también construían y empezó a haber mucha corrupción. Yo aquí me quedo, lo único que recuerdo después es que hubo una reforma legal según la cual si no les habían dado derecho a la vivienda a los trabajadores, les devolvían su dinero, sus aportaciones. Luego parece que no se las devolvieron y ahora, y aquí me quedo, el problema es que los que han comprado vivienda y no han podido pagarla por las situaciones económicas, lo están poniendo en el mercado de valores y se ha creado un problema social y un problema económico endemoniado. Yo de veras esta vez, y me lo van a creer, sí voy a estar de preguntón, porque le he perdido la pista. Laura Estel ya la conocemos, es una magnífica profesional y política mexicana, y es arquitecta, he estado cerca de este problema, ha sido legisladora en la Asamblea del DF, ha sido diputada federal, delegada en Coyoacán, secretaria del Medio Ambiente del gobierno de la ciudad. Laura Estel, ¿cómo le definirías el problema al público como está hoy? Bueno, pues la cuestión yo considero que es muy grave, dado que este organismo, como el Infonavit, encargado de proveer vivienda a los trabajadores, perdió su sentido social que le dio origen y se convirtió, por estas reformas que se han venido dando en el país, en un ente financiero. Por lo tanto,
el objetivo social de otorgar vivienda ahora se convierte en un objetivo financiero y por lo tanto la situación ahorita, ¿por qué decimos que es muy grave? Porque a partir de la bursatilización de la cartera, para comportarse el Infonavit como un ente sano a nivel financiero. Quisiera decirle a la gente que lo entienden muchos, ¿qué es bursatilización de la cartera? Bueno, meter en la bolsa de valores lo que son los créditos de la gente que está como acreditada en el Infonavit. Tú le debes al Infonavit y de repente resulta que ya le debes a otro. Ese es justamente el problema, cuando que el contrato lo hiciste directamente con una institución con un carácter social y no lo hiciste con una empresa transnacional que ahora resulta que es la dueña de tu vivienda. La cuestión es así, que en estos momentos, al haberse quebrado 110,000 créditos en octubre del 2005… ¿Qué es quebrado? Bueno, que consideraron que ya como eran impagables, los vendieron, los cedieron, como ellos dicen, a dos empresas transnacionales. Una es Capmar y la otra es Scrap 2. Es decir, Infonavit, que es empresa, es organismo centralizado de Estado, cuyo carácter que le dimos por la Constitución es un organismo de seguridad social, de repente vende. Es como si tú le debes al IMSS, que no le pagaste unas terapias y de repente te lo está cobrando Lehman Brothers. Es una cosa rarísima eso. ¿Y se vale? Pues nosotros argumentamos que evidentemente esto no se vale y yo sintetizaría de alguna manera la situación porque un español, David Sánchez Tembleque, funcionario del Infonavit en ese momento… Un español funcionario del Infonavit. Vendió esa cartera vencida a dos empresas norteamericanas. Como ¿Por qué no tenemos nosotros mexicanos en los estudios de vivienda españoles? ¿No sería un poco reciprocidad? Desde luego que sí, pero finalmente lo que está sucediendo es que quienes están como funcionarios en el gobierno, pues son personas que representan intereses que no van de acuerdo a esa orientación. ¿De cuándo viene esto, más o menos? ¿Cuándo empezó este deterioro bursátilizó? ¿Gobierno de Cedillo? ¿Gobierno de Fox? Bueno, ¿gobierno de Salinas? ¿Cómo lo ubicarías tú? Sí, bueno, cuando se da de manera fuerte, pues es a partir del año 2000, estaríamos hablando… la foxización. Con relación a la foxización, efectivamente. Y bueno, a partir de ello es que una gran cantidad de personas se encuentran con este problema. Por eso decimos nosotros que es un asunto de carácter social, que no es una cuestión aislada, no es nada más que tenga que ver con una persona que no quiere pagar, sino que al haber quebrado estos 110,000 créditos se están poniendo en riesgo a un número muy importante de familias y al habérselo vendido a estas empresas transnacionales, el problema es que se los regalaron prácticamente, se los dieron en alrededor de 20 o 25,000 pesos cada vivienda. Como tú le das un cobrador tus títulos de operaciones de crédito, pues sí que envergar a la gente. Así es. Oye, bueno, nada más. Finalmente quisiera yo decir que estas dos empresas transnacionales lo que han estado haciendo es tratar de vender esas viviendas a sus auténticos propietarios en un costo altísimo. Dicen que en 700,000 pesos y que les pueden hacer una rebaja del 50% y vendérselos a 350,000 con cómodas mensualidades de 35,000 pesos que evidentemente la gente no la puede pagar y por lo tanto están desalojando a las familias de los trabajadores a partir del hostigamiento que se da con relación a esta situación que a nosotros nos parece muy grave. Le pasan la cartera a estas empresas y estas empresas, sí, le suben el precio a lo que es la vivienda. A lo que es la vivienda. Ellos la compraron en 25,000 pesos y las quieren vender en por lo menos 350,000 pesos. Es una barbaridad. Quiero presentar al licenciado René Sánchez Galindo. Él se ha dedicado profesionalmente a este asunto. Él es abogado por la Universidad Iberoamericana de Puebla, tiene menciones honoríficas, es un abogado muy distinguido. Y ha sido profesor de Derecho Constitucional, pero lo que me interesó mucho al invitarlo es que él es el coordinador jurídico del Consejo de Defensa de la Vivienda. Esto es muy importante. Oye, René, ¿es legal lo que está pasando? No, es ilegal, te puedo asegurar. Mira, cuando estableciste la parte histórica, yo creo que pocos temas jurídicos
es tan importante recordar el tema histórico. Claro. En el origen de esto es una obligación patronal. Así es. El patrón Constitucional. constitucional, establecido en la Constitución, en la fracción 12 del artículo 123, apartado A. Es una obligación de todos los patronos proporcionar vivienda, pero desde 17 hasta 72, jamás se cumplió. Y la Ley Federal del Trabajo 70 dio la acción colectiva. Así es. Y después viene la Ley de Infonavit. Así es. Pero la Ley de Infonavit transforma esta obligación patronal y establece una serie de mete una serie de materias jurídicas. Es decir, la obligación patronal de proporcionar vivienda se transforma en una obligación fiscal. Exactamente. Que consiste en pagar el 5% de nómina de lo que le paga al trabajador, tiene que pagar aparte un 5% de una manera fiscal. E Infonavit, como organismo descentralizado, de seguridad social sí, pero organismo descentralizado, tiene atribuciones fiscales. Inclusive la nueva ley del ombudsman fiscal de reciente creación le da ese carácter, también reconoce ese carácter de autoridad fiscal. Finalmente, en relación con el patrón, Infonavit es una especie de hacienda. Para que la gente nos entienda, vamos a estar recordando muchas cosas, te lo digo con sinceridad. En 1958, el Instituto Mexicano del Seguro Social adquiere el carácter de entidad fiscal autónoma. Ajá. Quiere decir que el IMSS hace sus propios cobros, porque si no, Hacienda jineteaba el dinero. Hacienda se desquitó años después por las afores. El dinero volvió a los bancos. Desde que nació, según recuerdo, el Infonavit nace como entidad fiscal autónoma. Tuvo su propio sistema de cobro, ¿sí? Entonces, ese dinero no iba a Hacienda, entraba al Infonavit. Fiscalmente. Y luego, claro, es un cobro fiscal, es entidad fiscal autónoma. Hacienda se lo quitó. ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Cómo lo administró Infonavit? No, y cuando se establece esto, a Infonavit se le establece una responsabilidad de gobierno. ¿Qué es esta responsabilidad de gobierno? Un servicio público, dice la Corte. Ese servicio público consiste en otorgar un sistema de financiamiento, todo un sistema, que otorgue créditos baratos para que los trabajadores puedan adquirir vivienda. Y entonces Infonavit administra todo este recurso como si fuera una especie de presupuesto federal, pero autónomo, con cierta autonomía ese presupuesto, para otorgar créditos. O sea, con eso establece un sistema de financiamiento y otorga el crédito barato, dice la Constitución. Perdón, una pregunta para la gente. Más o menos si te la sabes. ¿Cuántas viviendas ha construido Infonavit en su historia? 72 para acá, más o menos. Bueno, ha otorgado, según cifras de Infonavit, 3 millones de créditos, que no es lo mismo que construir viviendas. Dejó de construir, porque Sí. al principio todas las construyó Infonavit. Así es. ¿Y luego qué pasó? Luego, lo que hace es que contrata a constructoras privadas, particulares, a través de un contrato administrativo que no se apega a ninguna regla del régimen federal, de ninguna legislación. ¿Desde cuándo es? Es de 97, empieza a hacer esto. Pero la ley de 2005, la reforma de 2005... Cedillo. Cedillo. Pero la reforma de 2005 le otorga unas facultades inusitadas al Infonavit. Es decir, Infonavit no está sometido al IFAI. Son recursos de revisión de transparencia, no va al IFAI, va al mismo Infonavit. No está sometido a la Secretaría de Función Pública para efectos de la declaración patrimonial de los servidores públicos de Infonavit. No está sometido a la función pública para el Contralor Interno. Las reglas de adquisiciones, contratos, Entonces, arrendamientos... negocio al entregar los contratos. Así es, negocio al entregar El los contratos. Infonavit da créditos antes para viviendas que el propio Infonavit construía, que era la filosofía de su primer director, Así el es. licenciado Jesús Silva Herzog Flores, hacer colonias. Luego, arbitrariamente de esos contratos, y luego el sistema de distribución de viviendas es por sorteo, ¿cómo es actualmente? Sí, es por puntos, así le llaman ellos. Lo que establece la ley es que el Consejo de Administración del Infonavit establecerá las reglas para el otorgamiento, las políticas para el otorgamiento de créditos. Y lo que hace el Consejo de Administración es decir cuáles son tus puntos, como si fuera un banco. En realidad... Entonces se privatizó. Así es, así es. Entonces analizan si tienes una ¿Pero relación cuántos laboral... créditos ha dado Infonavit en su historia? 3 millones. ¿Redondito? No, un poquito más. 3.2. No es poco. No es poco, pero la demanda es mucho mayor. A ver, Alfonso, para que podamos rotar los tres en la primer bloque. Bueno, no tengo que presentar a Alfonso Ameros Cuellar, es un
ha sido un líder social emergente de gran valentía. Casi juntos fundamos el Barzón ahí en Fresnillo, ¿te acuerdas? Fresnillo. Ha sido diputado federal, ha sido candidato a la presidencia del PRD y se ha distinguido por la defensa de quienes han sido despojados, fundamentalmente por instituciones de crédito, fundamentalmente en la operación del Barzón. ¿Tú qué solución le ves a este problema, Alfonso? Bueno, tenemos un problema porque agarró fuerza tanto la cartera que estaba en el FOBAPROA y que después pasó al IPAB y la propia cartera del Infonavit, por mandato de las leyes respectivas de estos dos organismos, se abrió la posibilidad de crear un mercado secundario de deuda, que le llaman ellos, es decir, a través de subastas, a través de bursatilización o a través de venta de derechos litigiosos, estas instituciones se deshicieron de la propiedad y también de la cobranza, y entonces la propiedad de muchos créditos y de muchos bienes, tanto el Infonavit como de los bancos y del IPAB, pasó a ser propiedad de instituciones privadas. La mayoría son instituciones extranjeras, empresas extranjeras. No se diversificó el mercado secundario de deuda, como ellos le llaman, sino que la compra de cartera quedó en muy pocas manos. Fueron, como decía Laura, pues grandes negocios, porque el promedio de venta de la cartera pues anda entre 8, 10 o cuando mucho 15% del valor en libros. Entonces, pues hicieron su agosto las empresas extranjeras que adquirieron estas deudas y estos créditos y ahora las están vendiendo a precios totalmente exorbitantes, además con una acción judicial sumamente agresiva, que en el caso del Infonavit o en el caso del FOBAPROA o en el caso del IPAB de los bancos, pues se podía atenuar un poco porque era una relación de movimiento hacia una institución, pero ahora es un litigio entre privados y muchas de las veces pues ellos aprovechan esto para realizar el desalojo de pues cientos de miles de viviendas, ¿no? Entonces, para ti el proceso, estamos llegando al final, se desata, por eso citas FOBAPROA y IPAB. Porque es el mismo periodo. Exacto. O sea, el periodo de Cedillo, bueno, éramos diputados, Laura, tú y yo. No, yo llegué en la siguiente. No, estábamos juntos. En esa, pero 97. Cuando se da toda la discusión del FOBAPROA y también del IPAB, y ahí abrieron la puerta. Y entonces hay un litigio que tiene que resolver la Corte. Hay una contradicción, una contradicción de tesis, porque para algunos es legal que tú sin el consentimiento del acreditado puedas vender su cartera a un privado, y hay otro que dice que constituye una violación. Vamos a decir este segundo punto que hacer, nada más me permites una síntesis. ¿Qué acaba de decir Alfonso? Después de la crisis financiera del 94, donde truena la banca, se crea el FOBAPROA. El FOBAPROA es una transferencia de fondos fiscales para apoyar a la banca, cosa que ocurrió en esta crisis. Nada más que tanto los gobiernos europeos como el gobierno de Estados Unidos se quedaron con las acciones de la banca y aquí no nos quedamos con las acciones. Segundo, la Secretaría de Hacienda avala, como no tenían dinero los bancos, una cantidad de créditos, hace todos los negocios multimillonarios y eso también va a la panza del FOBAPROA, que ahí está toda la parte dudosa. Y luego creamos un sector de cartera vencida que no se resolvió. Al constituirse IPAB, todo esto se consolidó en el sentido que los contribuyentes pagamos con nuestros recursos el saneamiento de la banca que luego fue vendida al extranjero. Pero para colmo de males, el gobierno decidió quitarle al Instituto Mexicano del Seguro Social los fondos de pensiones con los cuales se sostenía el sistema médico, porque las reservas eran los inmuebles, y se lo pasó a los privados para darle además financiamiento de corto plazo a la banca. Y ahora resulta que con la pérdida de los mercados financieros, ya todos los pensionados perdieron. Oye, esto es un crimen, no hay ningún país del mundo donde pasen cosas así. ¿Por qué la gente no se levanta seriamente? Pues ¿Por qué se deja esquilmar de esta manera? Tienes tres grandes vendedores
los créditos de la banca de desarrollo los vende lo que se llama como el Sistema de Administración de Bienes, el SAE. Entonces ahí estás vendiendo cartera de Banrural, de Nacional Financiera, de lo que era Banco Nacional de Comercio Interior, se la estás regalando a privados. Tú tienes al IPAB, que es toda la cartera existente en los bancos privados que quebraron y los que se sanearon con la crisis del 94, que también están haciendo su negocio, vendiendo barato y cobrando caro, y tienen la cartera del Infonavit también con el mismo procedimiento. Vamos a hablar de todo eso en el segundo apartado. Ya hablamos de que además los bancos están cobrando 100% las deudas de tarjetas de crédito. Bueno, acaba de decir el presidente Obama que finalmente está más avanzado que todos estos. Dice, ahora al que hay que defender es al consumidor. Ya basta de apoyar a los bancos. Y aquí seguimos en lo mismo, ¿verdad? Bueno, vamos a la segunda parte.